Ok, buenos días. Estamos aquí para llevar a cabo una clase de inglés, la cual corresponde con el tema de Present Perfect Tense, el presente perfecto. Al igual que en español, el inglés tiene sus formas gramaticales. En este caso, la forma gramatical de este tiempo se corresponde con las siguientes fórmulas. Para hacerlo más fácil, tenemos las siguientes fórmulas. Iremos justo aquí, en la forma afirmativa. Tenemos que en la forma afirmativa, el presente perfecto se forma con el sujeto, que pueden ser los pronombres, cosa, persona, más el verbo auxiliar, que en este caso viene siendo el siguiente verbo, el verbo to have. Ya que ese verbo quiere significar haber o tener, en este caso lo utilizamos como haber. Es decir, yo he hecho, yo he estudiado, etc. Ese verbo, para explicarlo mejor, tenemos que entender que en el inglés hay primeras y terceras personas. Para las terceras personas, para las primeras personas, que son I, you, we, they, se utiliza el verbo tal cual como está, to have. Para las terceras personas se utiliza de esta manera, to has. Y las terceras personas vienen siendo it, she, and he. Las variaciones se dan simplemente porque los códigos gramaticales en todos los idiomas las requieren para establecer diferencias, de tal caso que exista la oración sin el sujeto. Pero como esto es una clase gramatical, siempre debemos llevar el sujeto presente. Entonces, repetimos. Forma afirmativa, sujeto más verbo auxiliar, que viene siendo el verbo to have, en el caso de las terceras personas, to has, más el participio del verbo pasado. En español, ¿qué entendemos que es el participio del verbo pasado? Es simplemente los verbos que terminan en hago, y etcétera. Por ejemplo, yo he caminado, son los que terminan. The endings. The endings son las terminaciones. Yo he caminado, yo he trotado. También los otros que terminan en ido. Yo he comido, yo he corrido, etcétera. Y luego está el complemento. El complemento significa la otra parte de la oración que está ahí, aunque no sea necesaria, pero debe estar. Seguimos con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la fórmula de la forma negativa, que se corresponde con sujeto, verbo auxiliar, el to have, para que no lo olviden, la negación, que en este caso lo usamos en la palabra not, más el participio del verbo pasado, y por último el complemento. Luego sigue la fórmula de la forma interrogativa. En esta, para que se les haga más fácil, lo que vamos a hacer es revertir o invertir las posiciones del sujeto y el auxiliar. Es decir, en este caso no va primero el sujeto como en las anteriores, sino que va primero el auxiliar, el verbo auxiliar. Luego el sujeto, luego el participio del verbo pasado, más el complemento. Y por último, lo no menos importante, que es el question mark o el símbolo de interrogación. Luego seguimos con una fórmula de una forma que no es muy común, pero que es bastante útil, que es la forma interrogonegativa. Es decir, las preguntas que se hacen negando. Y esta fórmula se corresponde así. Es un poco más fácil porque
tienen mucha similitud con la forma anterior, que es la interrogativa. Y se corresponde con el verbo auxiliar más la negación, que es la palabra not, más el sujeto, más el participio del verbo pasado, más el complemento y por último el question mark, el signo de interrogación. Una vez sabiendo esto, pasemos directamente a lo que son los ejemplos. Tenemos un pequeño texto, un microtexto, hemos preparado para que identifiquen en él las diferentes formas del presente perfecto. Entonces, primero lo voy a leer y luego vamos a identificar dónde queda ubicada cada forma. Entonces, dice: She has planned her life, but she has not imagined how it will be the future. Period. According to that, have you seen something wrong in your future? Have not you imagined your future already? Nótense bien que en el principio la primera oración la hice con algo clave que fue la acentualización fue positiva, es decir, que si es positiva es afirmativa. Luego hay un conector que nos hace pensar lo contrario de esto, que es but, quiere decir pero. Y luego la palabra clave de la negación, que es el not. Entonces, desglosemos la primera oración. Ella ha planeado su vida, pero ella no ha imaginado cómo será en el futuro. Seguimos con la siguiente. En esta metimos algo que fue la acentualización, como en el español, de hacer preguntas. According to that, have you seen something wrong in your future? De acuerdo a eso, ¿has visto algo malo en tu futuro? Y luego, have not you imagined your future already? ¿No has imaginado tu futuro ya? Entonces, aquí miramos. Vamos a encontrar la fórmula en este enunciado. Entonces, miramos aquí, en la primera, que es afirmativa, encontramos el sujeto, que es tercera persona, she, más el verbo auxiliar, que es has, se convierte en has porque es tercera persona, más el participio pasado del verbo planear, plan, participio del verbo pasado, y luego de esto aquí es el complemento. Luego encontramos la forma negativa, encontramos el sujeto, el participio del verbo pasado, más la negación, que es la palabra not, más el participio, este de aquí, disculpen, es el verbo auxiliar, un poco equivocado. Acá sí es el participio del verbo pasado, solo por la rapidez. Entonces, y luego acá, lo último, el complemento de la oración, punto que indica que ahí termina la oración. Luego pasamos a la siguiente forma, que es la forma interrogativa. Como ya lo dijimos en la fórmula, empieza con el auxiliar, verbo auxiliar, luego el auxiliar, el sujeto, luego el sujeto, el participio del verbo pasado. Luego de eso, el complemento, que es todo esto. Y por último, the question mark, la interrogación, es lo que marca la interrogación. Signo de interrogación marca la interrogación, valga la redundancia. Luego encontramos la fórmula menos común, pero que es muy útil, que hablamos ahorita, que es la interrogonegativa. En la interrogonegativa tenemos la fórmula que es la primera, encontramos el auxiliar, luego la negación, es lo que marca la negación, seguimos redundando, luego el sujeto, luego el participio del verbo pasado, más el complemento, y por último
la interrogación. Entonces encontramos negación, interrogación, que unen para hacer la forma interrogonegativa. Bueno, luego de eso pasamos a algo que es ya un poco utilizado o más válido para lo que es el idioma hablado. Como saben, en el español nosotros no hacemos pausa en cada palabra, sino que unimos las palabras para hacer que todo sea más rápido. En el inglés también. Entonces, en el inglés encontramos, para hacer esto más rápido, algo que se llama contracción. La contracción, en un sentido breve, es la forma corta de decir o escribir las cosas. En este caso, la contracción la vamos a utilizar uniendo. En algunas ocasiones vamos a unir el verbo auxiliar con el sujeto. Por ejemplo, en la forma afirmativa podemos decir I've been working. Aquí también podemos hacer contracción. La clave de la contracción, la clave de la contracción es el apóstrofe. El apóstrofe indica que una de las palabras o letras pueden quedar faltando. Pero, como está el apóstrofe, sabemos, ya una vez conocida lo demás, sabemos que ahí puede ir eso. Pero esa es la forma corta. Entonces, decimos, I've been working. Nótese que acá también he contraído. Aquí sería working terminada en G. Pero con la contracción podemos hacer esto, eliminar la G y solo colocar el apóstrofe. La otra manera, esa es la primera. La otra manera es unir la negación con el verbo auxiliar. Aquí he dicho, he estado trabajando, I've been working. Aquí entonces diría, para decir lo contrario a la negación, I haven't been working. Exacto. I haven't. Para las terceras personas, como ya no es have, no sería haven't, sería hasn't. Bueno, entonces, espero que hayan disfrutado de esto, de esta enseñanza que la traemos aquí con mucho amor, mucho cariño. Y para más información nos pueden buscar en nuestro blog, que va a aparecer en pantalla luego de esto. Y también en YouTube están los videos. Y eso es todo. Muchas gracias.